padres, madres, apoderados, abuelitos, tíos, primos, sobrinos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad RAS. Este programa que hemos creado con la intención de presentarles análisis de algunos temas en particular o ciertas reflexiones respecto a algunos temas que están relacionados con educación, con relaciones interpersonales, con manejo de sentimientos, emociones, etcétera. Y que nace efectivamente de nuestra propia experiencia en el mundo pedagógico y en el mundo de las relaciones interpersonales dentro de las comunidades educativas. Mi nombre es Fernando Offerman, yo soy profesor de lenguaje del Colegio Royal American School y soy quien anima este programa o quien conduce este programa, acompañado siempre desde el trabajo técnico de Andrés Villanueva, quien se encarga de la edición de estos videos y de subirlos a la plataforma del Colegio Royal American School. En el capítulo de Comunidad RAS del día de hoy vamos a seguir con esta tanda de videos donde lo que buscamos es encontrar maneras de motivar a los estudiantes, pero también de explicarle a los apoderados cuál es el rol que ellos deberían asumir dentro del proceso de aprendizaje, cuáles son las características o las cosas con las que ellos deberían cumplir y deberían hacer para que un estudiante mantenga su motivación o se mantenga en constante trabajo dentro de los procesos de aprendizaje, sobre todo de cara al cierre del semestre o al término de una primera parte del año escolar. En los capítulos anteriores estuvimos dando algunos tips, algunas ideas respecto a cómo un apoderado puede mantener motivado a un estudiante dentro del círculo, dentro del espacio de la casa en esta época de cuarentena. En el capítulo anterior estuvimos hablando también cómo un apoderado puede trabajar desde la emoción ciertos elementos que permitan al estudiante mantenerse enfocado, mantenerse motivado. Y esta semana vamos a continuar en esta búsqueda de responder a la pregunta cómo los papás pueden ayudar a que los niños aprendan, a que los niños respondan a las exigencias académicas y entregándoles ciertamente algunos elementos que pudieran funcionar o pudieran servirle a ellos para hacerse partícipes directos de este trabajo colaborativo para que los niños aprendan. Según lo que hablábamos anteriormente, la educación, el proceso de aprendizaje o el proceso educativo de un estudiante se compone de varios participantes, de varios entes participantes, y dentro de estos participantes está el rol de la familia. Y es lo que hemos centrado, estos videos durante las últimas presencias de comunidad. Entonces el día de hoy los voy a dejar invitados a ver la presentación donde vamos a buscar responder a aquella pregunta que nos dice cómo el apoderado o cómo el adulto puede ayudar al estudiante a aprender, o cómo el estudiante o cómo el apoderado o cómo el adulto se puede hacer parte de los aprendizajes del alumno o del estudiante. Los dejo invitados una vez más a observar esta presentación, pero también los invito a ser activos en esta conversación donde efectivamente yo hago presentaciones, yo doy mi punto de vista al respecto según lo que yo manejo, según las cosas que también el ministerio nos entrega, y la idea es que a través de la opinión que ustedes tengan respecto a lo que yo voy presentando podamos generar un espacio de diálogo que permita enriquecer estas cosas que nosotros vamos presentando. Entonces los invito a ver la presentación, a pensar, reflexionar, a hacerse partícipe de estas ideas, pero también a que sean un aporte a través de preguntas, a través de comentarios, críticas, lo que ustedes consideren que pudiera aportar a los contenidos y a las ideas que se presentan en comunidad. Tal como les he dicho otras veces, yo no soy un experto en estos temas y la mayoría de las cosas que yo presento acá son cosas que se manejan a nivel ministerial, son cosas que yo conozco desde mi experiencia de profesor y que también conozco porque las busco, las investigo, etcétera, y de las que también efectivamente creo y trato de aplicar en mi trabajo constante. Los invito entonces a la presentación y una vez que terminemos la presentación, a la vuelta damos cierre con el programa. Así que vamos con la presentación Comunidad RAS.
Tal como les comentaba en la presentación al inicio de esta comunidad RAS, lo que vamos a buscar responder en este nuevo programa es la pregunta que se presenta en este inicio de presentación: ¿cómo ayudar en el aprendizaje de sus hijos e hijas? Bueno, desde el rol de las madres, padres y apoderados. Entonces, ¿qué elementos deberíamos como padres o apoderados manejar para poder ser una ayuda real a la hora de que los alumnos aprendan ciertas cosas que estuvieran pasando en sus asignaturas o obligaciones académicas en general? Tal como les dije la vez pasada, las imágenes que yo utilizo en estas presentaciones no tienen nada que ver con algún mensaje donde yo quiera transmitir cuáles son las familias ideales o qué tipo de familia deberían existir, sino que más bien son una cuestión didáctica que a mí me permite también mantenerme como en línea con lo que estoy presentando. Entonces la imagen representa efectivamente una familia, pero familias hay un montón de diferentes estilos, y en el fondo lo que buscan representar es el concepto de familia y no el concepto de familia ideal, porque tipos de familia hay un montón y todas son aceptadas siempre y cuando entreguen amor, entreguen comprensión, apoyo y ayuda a sus hijos. Entonces, cómo las familias, independiente del estilo de familia o cómo esté compuesta esta familia, pueden ayudar a los aprendizajes de sus hijos, es lo que vamos a responder el día de hoy. Antes de meternos de lleno con los conceptos o las ideas que podemos destacar para responder esta pregunta de cómo ayudar a los alumnos a alcanzar de mejor manera o poder trabajar mejor sus aprendizajes, me gustaría que nos detuviéramos en esta idea que nos presenta el Ministerio de Educación, que dice: es importante destacar que la participación activa de los padres y madres y apoderados en la educación no solo aporta al fortalecimiento del sistema escolar. Entonces acá el primer concepto que es clave es el concepto de la participación activa. La participación activa significa que el apoderado participa constantemente de los procesos de aprendizaje del estudiante, no solamente cumple con el rol de asistir cuando es, no sé, citado, por ejemplo, o de ir a dejar al alumno todos los días a clase. La participación activa es participar directamente de los procesos que componen el sistema escolar y aportar para que estos se vuelvan fuertes. ¿Qué significa esto? Participar de la comunidad, ser parte del colegio, participar en las reuniones, ser activo en las entrevistas, participar de las actividades, ayudar a los estudiantes en sus estudios, ayudar a los alumnos con el tema de sus aprendizajes, etc. Una participación activa es constante, no es solamente que yo me activo cuando a mí me llaman o me activo cuando es ultra urgente porque ya mi hijo tiene, no sé, malas notas, etcétera, sino que la participación activa es permanente. Entonces, el apoderado que participa activamente, según lo que dice el Ministerio, va a ser aquel que ayuda en todos los procesos generales de educación o de aprendizaje, y lo que hace es ayudarlo a fortalecerlo. Y ese fortalecimiento está en participar constantemente de los procesos, ¿ya? También apunta que el fortalecimiento de la familia en sí misma, o sea que para que el estudiante aprenda mejor, no solamente el papá tiene, o la mamá o los familiares que sean los apoderados tienen que tener una participación activa, sino que también tienen que apuntar a tener una familia fuerte, ¿ya? En sí misma, o sea, una familia fuerte probablemente va a lograr entregar al alumno una posibilidad en cuanto al ámbito educativo de fortalecida, ¿ya? Entonces, familia fuerte, alumno fuerte, buenos aprendizajes, según lo que hablábamos en otras presentaciones anteriores, ¿ya? Entonces, esto va a ayudar a los padres a conocer las diversas etapas por las cuales pasan sus hijos. Si yo soy activo en el aprendizaje de mi estudiante, si yo soy activo en la comunidad educativa, probablemente voy a conocer todas aquellas etapas por las que mis hijos pasan desde sus primeros años escolares hasta los últimos, y también voy a poder acompañarlos de manera cercana y voy a también conocer su desarrollo, y en el caso de algún problema en cuanto a desarrollo, en cuanto a su entrega, en cuanto a su desempeño académico, voy a poder ayudarlo en su dificultad. Entonces, no solamente hay que ser activo, sino que también hay que acompañar constantemente, hay que conocer las etapas y ayudarlo cuando se presenten dificultades. De esa manera, en cuanto a apoderados y familias, se transforman en entes activos de este proceso de aprendizaje. Finalmente, todo esto positivo que estamos presentando favorece entonces el establecimiento de una buena comunicación, padres presentes, familias activas, se comunican constantemente con el alumno, lo que va a permitir conocer sus etapas de desarrollo y también conocer dificultades. Cuando hay buena comunicación, un alumno no va a tener problemas en decirle a papá: ¿sabes qué, papá? Me pasa esto, estoy pasando tal cosa en el colegio, me está costando tal materia, estoy viviendo, no sé, problemas de bullying con tal persona, etc. Y eso va a permitir,
obviamente ayudar al estudiante a superar esa dificultad a través de obviamente el colegio, de los apoderados, de los profes, de los compañeros, etcétera, pero principalmente desde el rol activo del padre. Y finalmente, esto, aparte de mejorar la comunicación, va a generar mayor cercanía entre el hijo y la familia, entre el hijo y el padre, hijo y apoderado, básicamente transformando al círculo que envuelve a este niño, a la familia, que es lo que estamos hablando ahora, en el factor protector en cualquier problemática que pudiera afectarlo. Entonces, ser activo es participar de todo lo que sea necesario en cuanto a educación, todo lo que está relacionado con la comunidad, presentar un concepto fuerte de familia, ¿ya? Conocer las etapas de desarrollo de nuestros hijos, ayudarlos de las dificultades con la intención de mejorar una comunicación, permitiendo mayor cercanía y finalmente transformándose en lo que debería ser una familia en principio, este elemento protector del alumno de cara a las dificultades, a las pruebas, a las etapas que debería el alumno ir pasando durante su desarrollo educativo. Esto son palabras del Ministerio de Educación, no son palabras mías, y en el fondo están encerrando muchas cosas de las que nosotros hemos hablado. El apoderado es apoderado cuando es activo, no es solamente el nombre que firma un papel y matricula a un niño en el estudiante, sino que el apoderado es este ente activo que participa de manera constante en los procesos sociales, emocionales y académicos de un estudiante dentro de una institución educativa. Continuemos. Entonces, a través de esto existe la idea de que los apoderados quieren saber de alguna u otra manera cómo se puede apoyar a un hijo o a una hija, en los aprendizajes de ellos. Entonces siempre en las reuniones de apoderados aparece esta pregunta de, pucha, profe, ¿cómo puedo ayudar a mi hija o a mi hijo para que le vaya mejor? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija para que logre mejores notas, por ejemplo? ¿O cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija para que se lleve mejor con sus compañeros, etcétera? Siempre aparecen estas preguntas, y para tener una claridad respecto a cómo se pudiera llegar a una respuesta, es importante que tengamos claras las siguientes ideas. Entonces, una de las primeras cosas que un apoderado debería saber, que una familia debería saber respecto a cómo yo puedo apoyar a mi hijo en todos los elementos relacionados con su aprendizaje, es primero que el apoyo siempre debe ser constante y uno siempre debería preocuparse de sus hijos sin importar la edad. Entonces existe este mito que dice que entre más grandes van siendo los niños, menos apoyo o menos preocupación requieren de parte de sus padres. Entonces, uno de los mayores problemas, o donde se genera la mayor cantidad de cambios respecto a los comportamientos del estudiante, están relacionados en los cursos más grandes, en séptimo, octavo, primero medio, hasta segundo, donde los alumnos sienten esta idea de que el papá, la mamá o la familia les suelta un poco la mano y que ellos empiezan a reconocer el mundo desde sus propias perspectivas y se empiezan a sentir quizás un poco solos. Entonces ellos hacen un cambio en su actitud porque para ellos es extraño. Entonces los alumnos normalmente lo que hacen es como que se ponen a la defensiva porque como están solos sienten que el mundo los está atacando. Entonces, importante es que la familia, los padres apoderados, siempre tienen que brindar apoyo y siempre deben estar preocupados de sus hijos independiente de la edad que ellos tengan. Recordarles que un alumno es la responsabilidad de sus padres hasta que él es una persona de mayor de edad y se pueda valer por sí mismo. Mientras un alumno está en el colegio, mientras un estudiante está en el colegio, siempre tiene que ser objeto de preocupación y apoyo de parte de sus padres. Esto de que hay que soltarle la mano cuando son más grandes porque ya no es necesario apoyarlos es un mito que a la larga, en muchos casos, estoy hablando de no una mayoría, sino que hay muchos casos, pero no pasa en todos, termina siendo contraproducente para el estudiante. Y aquí está también otra de las frases típicas, era como, a mí cuando chico me iba súper bien y cuando grande me empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando chicos, los papás y las mamás están más encima de los estudiantes, los apoyan más y se preocupan más de ellos respecto al ámbito académico. Y cuando son más grandes, los van soltando, entonces los chiquillos se sienten un poco desamparados o más o menos desorientados porque pierden este apoyo constante de parte de sus apoderados. Entonces, punto 1, el apoyo y la constante preocupación siempre debe estar desde kinder hasta cuarto medio, no importando la edad que los niños tengan. Ese es el primer factor clave, según mi idea y según la idea también del ministerio, respecto a cómo podemos apoyar al estudiante. Siempre hay que apoyarlo, siempre hay que preocuparse por ellos. Otro elemento es la paciencia. Efectivamente, los adultos son quienes
deberían manejar de mejor manera el concepto de la paciencia. Los alumnos se equivocan, los alumnos cometen errores, los alumnos tienen sus propias problemáticas, los alumnos tienen su propio mundo y por ende van a cometer un montón de errores en el camino, se van a equivocar un montón de veces e incluso van a poder ser insolentes en algunos casos van a ser problemáticos, pero acá es importante el que tiene que mantener la cordura, si hay que decirlo de alguna manera, y la paciencia como concepto clave es el adulto. Y a través de su ejemplo, a través de su manera de comportarse, tiene que enseñarle que la paciencia es un elemento clave para superar ciertas complicaciones o ciertas tareas en el ámbito académico. O sea, un apoderado que se enfrenta a un problema por primera vez y pierde la paciencia en la primera prueba que se le presenta, probablemente le está enseñando al estudiante que cada vez que él se enfrenta a una prueba, alguna prueba, no me refiero en cuanto a notas, sino que una prueba como un desafío, el estudiante se va a empezar a dar cuenta que no puede, va a perder la paciencia y va a mandar toda la punta del cerro y no va a volver a intentarlo. Entonces, ser paciente, darse cuenta que efectivamente, adulto, esta es mi responsabilidad, yo tengo que ser paciente, si le tengo que explicar 1, 5, 40, 70 veces, si tengo que predicar con el ejemplo, etcétera, debo hacerlo porque yo soy el adulto y a través del ejemplo es la manera en que los alumnos aprenden más rápido. Y esto aplica no solo para los apoderados, sino que aplica para todos los adultos que rodean a un alumno. Hablar desde la paciencia, entender desde la paciencia, enseñar desde la paciencia es como un elemento clave a la hora de poder apoyar a un alumno o a un estudiante en sus aprendizajes. La paciencia, entonces, es elemento clave en este aspecto. 3. El cariño. Otro elemento que se malentiende, que muy parecido al primero, que a medida que los alumnos crecen o que los niños crecen, el cariño va disminuyendo porque según ciertos conceptos, según ciertas ideas, entre más grandes son, menos cariño necesitan. Y yo creo que no es el concepto es que sea al revés, no es que cuando son más chicos necesitan menos y cuando son grandes necesitan más, sino que el cariño siempre es permanente, pero debería ir mutando en razón de las necesidades de los alumnos. Cuando los niños son muy pequeños, el tipo de cariño que uno tiene que darle es de un estilo, y cuando son más grandes, el cariño se representa desde otras maneras, desde la comprensión, desde la contención, etc. Pero el cariño es algo que debería estar permanentemente presente en la relación familia-apoderado-alumno, ¿ya? Entonces, se educa desde el cariño, se le enseña desde el cariño, se le corrige desde el cariño, se le explica cosas sobre el cariño y también se le corrige, como decíamos anteriormente, desde el cariño. No hay que pasar los límites, no hay que llegar a la violencia, al maltrato, no hay que pasar a esta idea como de ignorarlos, de dejarlos solos, etcétera, porque la base del cariño está relacionado también con la confianza, está relacionado también con el núcleo familiar, etcétera. Entonces el alumno tiene que sentirse arropado por su familia, debe sentirse arropado por su apoderado, porque solo así, en este núcleo de cariño, de confianza y de apoyo, el alumno va a rendir de mejor manera. Entonces, si yo tengo que ayudar a un alumno a hacer un trabajo, por ejemplo, como papá, o tengo que ayudar a mi hijo a desarrollar una investigación, yo tengo que hacerlo desde la base del cariño, ¿ya? A través del amor que yo siento que es genuino entre papá, mamá, hijo, es más fácil que el alumno entienda, es más fácil que el alumno aprenda o logre desarrollar ciertas cosas, ¿ya? Digo que es el cariño genuino porque efectivamente el cariño que sienten las familias por los niños es muy distinto al que un profesor, una profesora puede tener desde un alumno hacia un alumno, ¿ya? Entonces quiero hacer la diferencia respecto al cariño, como estamos hablando de la familia, es el cariño genuino, es el cariño que nace ya con el nacimiento de un niño. Así que el cariño también es clave. Otro concepto que es clave y que ya creo lo habíamos nombrado en una de las presentaciones anteriores es la confianza. Y la confianza es algo que se entrega porque sí. En primer concepto, uno tiene que confiar desde el inicio. Yo tengo que confiar en mi hijo, tengo que creer que él es capaz, tengo que considerar que la idea de que él es capaz siempre de hacer las cosas es clave. O sea, yo como adulto, yo como padre, yo como apoderado, parto de la base de confiar en él. Entonces yo confío en él, creo que es capaz, siempre confío en que va a lograr hacer las cosas, siempre confío que va a poder ser mejor, siempre confío que si se equivoca va a poder rectificar ese error, siempre confío que si en una prueba le fue mal, en la otra le va a poder ir bien, etc. Jamás uno tiene que decirle a un alumno, oye cabro, si tú que eres mi hijo y no sé qué, ya te fue mal en esta ya la otra te va a ir mal igual, etc. Uno tiene que confiar. Si uno genera relaciones a partir de la confianza, el estudiante va a tener confianza en sí mismo, que es lo que hablábamos en un capítulo anterior, y probablemente la autoestima del estudiante va a ser muy alta y eso le va a permitir a él enfrentar de manera
más clara y evidente o más fácilmente las pruebas que se le presenten a nivel académico. Entonces, yo confío en el estudiante confía en mí, él confía en sí mismo y probablemente el concepto del logro va a ser más fácil para él porque la base de su manera de actuar es la confianza. Y esa confianza tiene que ser desde cero, ¿ya? Y aunque se ponga a prueba, siempre hay que buscar la manera de que el estudiante pueda volver a recuperar esa confianza. Nunca cortarla de golpe, nunca dejarla de lado. Y si el alumno se equivoca, falla en algunas pruebas de confianza, si hay que decirlo de alguna manera, hay que darle más oportunidades de que él vuelva a recuperar esa confianza. Finalmente, y creo que este es el último punto, el concepto de la voluntad. Y esto apunta directamente al adulto. ¿Por qué? Porque para que un adulto pueda ayudar a un estudiante a lograr sus aprendizajes, a lograr sus tareas, a lograr sus pruebas a lo largo del proceso educativo, es sumamente importante que el padre, la madre o la familia en general tenga la voluntad de ayudarlo, tenga la voluntad de confiar, tenga la voluntad de apoyarlo, tenga la voluntad de sostenerlo, etc. Entonces, la voluntad es un principio que es clave para este grupo de ideas que estamos entregando hoy día, porque si hay un padre, hay una madre o hay una familia que no tiene voluntad a la hora de apoyar, probablemente no va a poder hacerlo. Ya entonces uno tiene que nacer o tiene que iniciar su trabajo de apoyo al estudiante desde la voluntad. Yo tengo las ganas de ayudarte, yo tengo la voluntad de ayudarte, aunque sea una o aunque sean 100 veces. Siempre hay que tener buena voluntad en el sentido de que el estudiante siempre va a necesitar de nuestro apoyo, el estudiante cuenta con nosotros como adultos y por ende mi voluntad tiene que ser constante en razón de él, ¿ya? Si el estudiante necesita en cualquier momento el apoyo, yo tengo que actuar desde mi concepto de voluntad en poder ayudarlo, para que él tenga la tranquilidad de que cada vez que necesite de mi apoyo o que cada vez que necesite de mi ayuda como papá, como mamá o como apoderado, él tenga la confianza o tenga la seguridad o la tranquilidad de que puede contar conmigo para todo, ¿ya? Ese es un ejemplo como súper importante porque, como les decía anteriormente, no importa la edad que tenga el niño, no importa en qué curso esté, él siempre va a necesitar de nosotros, él siempre va a necesitar de ustedes como padres, siempre va a necesitar de ustedes como familia, y él lo que espera es una respuesta positiva. Si yo te voy a pedir ayuda a ti, papá, te voy a pedir una ayuda a ti, mamá, yo voy con la idea de que la respuesta que me vas a dar es sí, te voy a ayudar. Y eso es parte de la voluntad. Nosotros como adultos podemos cargar con mayores responsabilidades y si tengo trabajo y no puedo dejarlo de lado, no es decirle no te puedo ayudar, es decirle, oye, ¿sabes qué? Te puedo ayudar, pero un ratito más, espérame, me hago una ventana o el fin de semana, el día sábado a tal hora, vamos a trabajar siempre para ayudarte en lo que tengas que hacer, tú ya sabes cuál es el momento, pero hay que tener la voluntad, hay que tener las ganas de ayudar, porque si no las tengo, probablemente el estudiante poco a poco se va a ir atrapando como en una ostra, se va a ir cerrando y no nos va a pedir nunca más ayuda y probablemente eso va a repercutir en muchas cosas de las que hablamos al inicio. No se va a comunicar con nosotros, no vamos a saber cuáles son sus procesos de desarrollo, o sea, si está bien o está mal en el colegio, si le está yendo bien, si va a tiempo, si va al ritmo, no vamos a saber efectivamente cómo ha evolucionado, si tiene problemas, etcétera, y en el fondo lo que va a terminar ocurriendo acá, como el apoderado o el adulto presenta como una carga negativa hacia el alumno, es que él va a perder esta idea de que la familia es el núcleo que lo protege a él, y va a buscar protección en otras partes, va a buscar elementos de confianza en otras partes, va a buscar ejemplos en otras partes, y probablemente eso lo pudiera llevar por un buen camino o por un mal camino, eso ya sería suerte, pero las cosas de este estilo no se pueden dejar a la suerte, y súper clave entonces es que la voluntad del apoderado, la voluntad de la familia o la voluntad de los padres es que esté en el ayudar y en el ayudar. A partir de esta idea de la voluntad, nosotros tenemos la posibilidad entonces de crear confianza, yo tengo la voluntad de creer en ti, parto de la idea que puedo confiar en ti, mi voluntad va a expresar cariño, yo tengo voluntad de ayudarte y lo voy a hacer desde la base del cariño, de que te amo, de que tú eres mi hijo, que eres mi hija y que por ende yo te amo a pesar de todo, yo te quiero a pesar de todo. Tener voluntad también implica la paciencia, si el alumno se equivoca, hay que volver a ayudarlo 1, 2, 3, 4, 5 y si son 100, tendrán que ser 100 a base de la paciencia y de la voluntad. Y finalmente tener la voluntad de apoyar y estar constantemente preocupado de ellos. Recuerden que no porque estén más grandes, no porque estén en cursos más grandes, no necesitan nuestro apoyo y no porque estén más grandes o porque estén en cursos más grandes, no debemos preocuparnos de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que dicen, etc.
todas las personas, todos los niños necesitan nuestro apoyo y nuestra preocupación a diferentes niveles y a diferentes formas, ¿ya? Lo que cambia es la forma y no el fondo. Yo siempre lo debo apoyar cuando chico de una manera, cuando grande de otra manera. Yo siempre debo estar preocupado de él cuando pequeño de una manera, cuando grande de otra manera, pero siempre debo mantenerlo constantemente. Todo esto con la idea en el fondo de ser padres activos, como lo decíamos anteriormente, fortalecer nuestro vínculo familiar, conocer efectivamente las diversas etapas en las cuales viven nuestros hijos, etcétera, saber cómo están viviendo la vida desde las determinadas edades que están pasando, estar acompañándolos muy cercanamente, conocer sus etapas de desarrollo, apoyar esas etapas de desarrollo, ayudarlos a superar dificultades y finalmente crear esta idea de que la familia es el círculo o el factor de protección que el alumno tiene para enfrentarse a las problemáticas que lo pudieran afectar. Entonces, volvemos a recapitular. Apoyo y constante preocupación, no importa la edad, la paciencia, que es clave porque nosotros somos los adultos, el cariño porque son nuestros hijos y por ende el amor, el cariño, la comprensión, etcétera, son el motor inicial y el motor principal de nuestra relación. La confianza, yo confío en mi hijo, yo confío que él es capaz y él después va a confiar en sí mismo y probablemente todo le sea más fácil. Y la voluntad, yo como adulto debo tener la voluntad de ayudar, de estar, de acompañar, de querer, de amar, etcétera. Yo vengo a dejar a mi hijo, lo dejo todos los días y después me voy a mi trabajo. Hay muchos niños que tienen solamente a su mamá, otros solamente a su papá. Mi trabajo es complejo porque yo trabajo en un horario de mall. No es tema de horario en la semana, sino que yo salgo muy tarde. El rol de la escuela es la educación. La familia no tiene muy claro cuál es su rol. Los profesores muchas veces hacen grandes esfuerzos y no tienen resultados. El padre ausente, ese niño no va a estar motivado para el aprendizaje. La familia, en definitiva, es la que educa. La familia forma. La escuela entrega conocimientos. Obviamente la cosa es 50 y 50. En el colegio le enseñan y uno tiene que reforzar lo que el niño aprendió en clase. Porque no todo lo hace el colegio, ni no todo tampoco lo podemos hacer nosotros los papás. Entregar las herramientas a los padres para que puedan también a los niños podérselas entregar ellos también. Y va también con el afecto, con el amor, con la paciencia. Como bien se dice, mamá y papá trabajan. Antiguamente el papá trabajaba y la mamá era de la casa, entonces la mamá era la que cuidaba y enseñaba y todo a los chicos en la casa. Ahora no, para el papá y mamá, yo pienso que va más por ahí. Descuidamos labores que nos corresponden, como que ayudar a los chiquillos a tirarlos más arriba. Lo que el colegio no da y que no tendría tampoco por qué darlo, porque no le podemos pedir todo, lo tienen que dar los padres. Pero los padres no pueden dar, no pueden sustituir lo que nadie más, sino ellos pueden dar, que es el desarrollo de valores, el capital cultural, el hablar sobre temas diversos a propósito de una tía que está enferma, que el niño no entiende la enfermedad que tiene, yo te la voy a explicar, miremosla en un libro, acompáñame a la clínica. Eso es el desarrollo infantil sano con la familia. Una vez más, y esperando que estos videos, estas cápsulas, sean un aporte para el trabajo de los padres, de los apoderados o de los responsables de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes, no solo de este colegio, quizás también podríamos hablar de alumnos de otros colegios a quienes les pudieran servir, o apoderados de otros colegios a quienes también les pudiera servir estas cápsulas. Espero que les esté siendo útil, espero también que me ayuden a generar estos contenidos a través como de su participación más directa, donde presenten dudas, si están a favor, si están en contra, si hay diferencias entre las cosas que yo digo y las cosas que ustedes piensan.
Si encuentran también que existen algunas dificultades básicas que a ustedes les impida cumplir con estos elementos, para también buscar herramientas que pudieran ayudarles a seguir mejorando. Como les digo, esto es una comunidad, el programa se llama Comunidad RAS, y por ende nosotros como participantes de esta comunidad buscamos ayudarlos para que ustedes puedan ayudar a los alumnos para ayudarse a aprender y ser o estar mejor en sus procesos de aprendizaje. Esto es Comunidad RAS, mi nombre es Fernando Offerman, los dejo cordialmente invitados para la próxima semana para un nuevo capítulo de este programa, y espero que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo. Mucho ánimo, mucha fuerza, se está terminando el semestre y van a poder descansar un tiempito antes de seguir con la segunda tanda. Así que ánimo a no rendirse, a no bajar los brazos y a mantenerse ahí activos con sus responsabilidades, tanto académicas como emocionales, como sociales, etc. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Comunidad RAS. Que estén muy bien.